Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de los textos periodísticos y los ensayísticos, más que todo la comparación entre estos dos artículos. Ya, primero, una interpretación de textos siempre va a consistir en comprender en el sentido profundo de lo que transmite ese mensaje. Más allá de las palabras literales que estén plasmadas en el texto, es lo que yo entienda sobre ese texto, saque mi conclusión sobre él. ¿Ya? Eso va a ser una interpretación que es algo personal más que todo. Los textos periodísticos, en cambio, buscan informar, orientar y más que todo esa palabrita clave, persuadir, que significa convencer sobre hechos de la actualidad. O también hay reportajes que hacen del pasado sobre hechos históricos. Por ahí me acuerdo un programa de Coavisa que se llamaba Visión 360, que sabían hacer textos así periodísticos o, bueno, en ese caso, videos periodísticos de hace años, de presidentes pasados o de sucesos importantes que ya pasaron. Entonces, los textos ensayísticos, en cambio, buscan expresar ideas, más que todo es de reflexiones y opiniones personales. Esa palabrita sí es personal con un enfoque crítico. Significa que se enfocaban más en criticar constructivamente, obviamente. Tampoco es que criticaban así negativamente o destructivamente, no. Buscaban dar una crítica que construya, ¿ya? Que mejore. Ambos textos, tanto el periodístico con el ensayístico se parecen porque buscan ir a ese público, a persuadirlo, a convencer que compartan esa idea. Entonces, primero veamos las diferencias clave, que son muy poquitas. Por ejemplo, el texto periodístico informa hechos, es decir, se supone, eso sí, que en los canales de noticia, todos los medios tradicionales, más que todo, informan hechos reales que están 100% verificables, no se inventan y todo eso. Ahora ya es cuestión de cada persona si lo, lo capta como real o no, o busca más fuentes, ¿ya? Ahora tenemos la posibilidad de miles de fuentes en el internet, en redes sociales mismo. Antes no, antes solo existía la tele, la radio y el periódico y nos tocaba basarnos en esas tres fuentes, así que sí ha cambiado un poquito, ha mejorado, pero siempre el texto periodístico siempre va a informar hechos reales, ya que están 100% verificados. El ensayo, en cambio, sabe analizar, hace reflexionar, del mismo a veces, del mismo texto periodístico, a veces ponen una crítica abajo, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Ecuavisa, cuando trabajaba don Alfonso de los Espinosa, creo que sí, ya me olvidé, Alfonso de Montero, pero él daba en el medio de la noticia, daba su opinión, ahí decía opinión, ahí. Esa es algo periodístico ensayístico, porque está dando su opinión, su crítica, de ahí en la mayoría, si comparte o no. Antes que se retire, porque ya se retiró de Coavisa, pero él sabía dar su opinión en medio de las noticias, ¿ya? Así que los dos van correlacionados. Ambos deben tener rigor y claridad, como les digo, ya son hechos verificables, se habla con la verdad, no podemos, no sé, evidenciar algo que sea falso, transmitir para a los oyentes o a los que nos están viendo o leyendo algo que sea falso, porque eso ya no es muy cuestionable, aparte luego vamos a perder credibilidad. Un ejemplo periodístico que les he puesto por aquí es de una noticia sobre la educación. Debe presentarse, por ejemplo, hay datos comprobables, fuentes confiables, un lenguaje objetivo. Por ejemplo, en las noticias recién estaban ya para el proceso para entrar a las universidades y decían que casi 800.000 personas buscan el ingreso a las universidades y solo habían 100.000 cupitos, ¿ya? Eso es una noticia que se supone que es 100% real, que está comprobado, que está en las fuentes confiables que dio el Ministerio de Educación y luego investigaron y por eso informan esa noticia, ¿ya? Ahora está en nosotros ir a buscar más fuentes para constatar si es verdad o no. Pero esa es una noticia que si la transmitieron es porque está verificada.
En cambio, aquí les he puesto otro ejemplito de ensayístico, es Vuelta el autor, que reflexiona sobre el papel de la lectura en la era digital. Yo le puedo, igual a la misma noticia de los cupos de la universidad que le decía, había un señor que decía que no deberían, deberían volver a tomar el examen para ingresar a la universidad, que ahora no es justo porque la mayoría no se prepara porque ahora toca ir a cada universidad a dar un examen. No es como antes que era un solo examen y usted podía postular a cualquier universidad que quería. Ahora hay ese debate que si estuvo mal o bien que eliminen la CENESID. Así que esa es la opinión vuelta de un autor, que yo la puedo compartir o no, ¿ya? Así que las dos van en la misma línea, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la estructura del texto periodístico? Primero, siempre el título, el titular, lo que llame la atención. Por eso el diario Extra sabe poner esos títulos ya muy llamativos. Salió por el pan y le dieron pan pan, ¿ya? Porque busca llamar la atención del que le lee de manera muy rápida. Es decir, esto está interesante, entonces voy a acabar de leer. Y por lo general la cultura ecuatoriana eh, le llama la atención, lastimosamente, esos tipos de titulares, le llama la atención lo sádico, etcétera. Luego tenemos que poner una entradilla, un texto que, no, que llame la atención igualmente, un cuerpo y un cierre. En el cuerpo debe estar la información más importante y en el cierre también es la más importante de parte del autor, quien escribe, porque da sus conclusiones, da su punto crítico y en sí eso debería ser la parte más importante, pero para el que escribe, para nosotros, pues sí es necesario, el que está leyendo, es necesario leer completamente la noticia. La estructura del ensayo es parecida, igual tiene un título, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Igual como ya les decía en anteriores clases, lo más importante cuando escribimos un ensayo es la parte de la conclusión, porque es la parte 100% escrita por mí, es lo que yo estoy opinando, estoy siendo crítico, ya. Estoy dando tal vez una opinión constructiva sobre tal vez eso que investigue. ¿Cuáles son los elementos para un periodismo responsable? Primero, siempre hay que ser verificados para esa veracidad de buscar las fuentes confiables, que sean claras y obviamente esta palabrita clave, imparcialidad, no podemos ponernos a favor de ningún, tal vez en la política no podemos poner ningún grupo político, no podemos ponernos a favor, no podemos ponernos en contra, ¿ya? Así que eso es la palabra imparcialidad que es muy necesaria en los periodistas. Algunos no cumplen ahora en la actualidad, pero deberían ser así. Transmitir 100% la verdad, así dañe mis intereses. Hay que ser precisos, obviamente, verificando las fuentes, de dónde sacamos la información, como les decía en la anterior clase, dos, tres, cuatro, hasta cinco fuentes para que esa información sea muy clara, sea muy veraz, ¿ya? ¿Cuáles son entonces, en cambio, las características del ensayo académico? Pues obviamente va a tener una reflexión más profunda. Como ya les decía, esto ya va enfocado en el autor, el que le escribe. Entonces va a buscar la manera de que esa opinión crítica que llegue al leyente, al oyente, al que le esté viendo, oyendo, escuchando, pero tiene que llegar. Por eso a veces apelan a las emociones para buscar tal vez ese, esa reflexión emotiva para que compartan. Obviamente debe tener un estilo muy formal porque estamos presentando algo para muchas personas. Una argumentación lógica, tiene que igual tener su coherencia y lo más importante, debe tener citas y referencias, porque debo saber de dónde sacó esa información. Y por lo mínimo, unas tres, cuatro citas o referencias o bibliografía, como le conocemos, del artículo que esté escribiendo.
Porque si yo no pongo biografía, no sé de dónde sacaron la información, me la estoy inventando, busqué en Google, ahí me salió la inteligencia artificial, ya me dio haciendo todito, pero y no encontré las citas, ya. Así que siempre es bueno citar los deberes, los trabajos, poner de dónde saqué esa información. Y lo más importante que era la argumentación lógica, porque es la opinión propia del autor. ¿Cuáles son las estrategias para interpretar estos textos periodísticos? Primero, hay que identificar la fuente. Como ya les decía, siempre identificamos de dónde sale la noticia y no solo de un solo punto. Por ejemplo, si yo vi la noticia en Ecuavisa, luego puedo ir a verificar también si asomó por ahí en Teleamazonas, en TC, en el comercio, en la página web, en el extra, y así es que está en varios sitios. Significa que es tiene la posibilidad muy alta de ser muy verificado. Es veraz esa información. Vamos después a analizar el enfoque, en qué enfoque tiene cada fuente. Por ahí está en contra, está a favor. Nos vamos a dar cuenta nosotros leyendo o escuchando. Y vamos a distinguir el hecho de la opinión, porque como les decía en la clase anterior, no es lo mismo una opinión que un hecho. Una opinión la puede dar cualquier persona. Un hecho no. Un hecho tenemos que presentar con datos, con evidencia de lo que estoy diciendo. Porque una opinión, yo puedo decir ahorita mismo, va a caer un meteorito, pero no, es imposible que caiga. No hay hechos. No presenté el hecho. No hay, digamos, una sustentación científica de que vaya a suceder eso, ¿ya? Así que siempre debemos diferenciar de la opinión del hecho. Ya, igual, para las estrategias para interpretar los ensayos, primero debemos detectar la tesis. ¿Qué es la tesis? Pues es la idea principal. Vamos a evaluar los argumentos del autor que escribió. Vamos a ver si los compartimos o no. Para eso, igual necesitamos tener una reflexión muy crítica, porque a veces nos dejamos convencer muy fácil, ¿ya? Nosotros tenemos que leer todo el artículo una o dos veces si es necesario y reconocer también el tono y el estilo del autor. El autor puede poner un estilo tal vez emocional, un estilo crítico, un montón de estilos más para llegar más fácil al que nos esté leyendo o escuchando, porque ahora ya hacen hasta podcast. Así que sí, hay que reconocer cómo el autor quiere transmitirnos esa información, cómo ese periodista, cómo ese influencer, no sé, hay diferentes ahora tipos de que transmiten la información. Hay que reconocer si está en lo cierto o no. Nosotros debemos evaluar esos argumentos. Una comparación que nosotros le podemos hacer es que es mientras que el periodismo narra con realidad inmediata, el ensayo la analiza desde la reflexión personal. Es como les decía al inicio, mientras el periodista, digamos, en vivo, en la noticia, justo el Ecuavisa, digamos, 6 de la mañana están transmitiendo en vivo que hubo un choque en la Simón Bolívar. ¿Ya? Él narra de forma inmediata esa noticia, la da por hecho, ya está comprobado porque ahí está pasando. En cambio, el ensayo, después vamos a ver tal vez un artículo en el comercio. Hubo un choque en la Simón Bolívar, de ahí un texto y buscamos la reflexión personal de esa persona que lo escribió, del autor. Y nosotros vemos si estamos de acuerdo o no. Dice, sucedió un accidente porque el conductor iba a exceso de velocidad, eh, hubo baches, no sé, y le critica al municipio que no arregla las calles y así podemos irnos en esa reflexión del autor. Así que eso ya va a depender, como les decía, del quien escribe ese ensayo, que por lo general ambas van muy complementadas, mientras que el periodismo, eso es muy inmediato. El ensayo vuelta se publica después de 2, 3 horas de forma crítica más que todo. Siempre van a criticar de lo que pase, obviamente de manera reflexiva o constructiva. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos al momento de nosotros querer identificar tal vez esas ideas? Primero, no identificamos el propósito del texto. No nos preguntamos por qué, para qué, por qué sucedió esto, ¿ya? Siempre unas preguntas básicas que nos hacemos para todo. A veces confundimos la opinión con información. A veces damos por sentado la opinión que dijo el influencer o la opinión que dijo ese periodista ya es la correcta y a veces está mal.
A veces nos dejamos influenciar por la primera opinión que escuchamos y no debe ser así. Debemos buscar más opiniones o más hechos más que todo y verificar esa información. Y está en nosotros tomar esa decisión de ponernos en un bando, si está en lo correcto o incorrecto. A veces no reconocemos la voz del autor, no es que es la forma en la que le habla, sino en el estilo que está escribiendo. A veces no nos damos cuenta que a veces se escriben ensayos persuasivos. Lo que buscan es más que todo convencer, nada más. Buscan convencer, tener de seguidores que les apoyen, que sean críticos al justo a lo que él está haciendo, pues todos vamos a criticar al mismo, ¿ya? A veces hay que ser, y por eso antes de eso hay que leer siquiera unas dos, tres fuentes para yo ponerme de acuerdo o desacuerdo con ese autor. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en el aula, en la vida diaria, más que todo? Primero, cuando vemos noticias, analizar esas noticias o un ensayo sobre el mismo tema, por ejemplo, nos va a permitir desarrollar esa capacidad crítica. Usted si ve la noticia, digamos, por eso les mencionaba Ecuavisa, TC, cualquier canal, ve la noticia y luego la va a ver en las redes sociales, la misma noticia, tal vez ahí. Ahí aparece la página del comercio, yo le doy clic y me pongo a leer, ya son diferentes. La misma noticia, pero uno es del texto periodístico, más que todo y ahorita ya es video, y el texto ensayístico. Ya, en uno con los ojitos vi lo que está transmitiendo en vivo la noticia y la otra ya leo de forma reflexiva. Así que me va a permitir analizar lo mismo del mismo tema y desarrollar esa capacidad crítica de yo decidir, ¿está en la correcto el autor o no? Entonces, en conclusión, interpretar estos textos periodísticos y ensayísticos va a fortalecer la lectura crítica, nos va a ayudar a comprender, nos va a ayudar a esa expresión reflexiva y más que todo la reflexión crítica de nosotros también ser personas críticas, pero no de críticas de maldad, sino de críticas constructivas que nos ayuden a mejorar como sociedad. Y aquí les he puesto un debercito. Ya, vamos con el deber, que usted debe seleccionar un texto periodístico y uno ensayístico. Esto es muy fácil. No, obviamente no va a subir el video de la noticia que vaya a ver, pero tiene que seleccionar dos tipos de noticia. Una que la pueda ver así normal en la tele o en cualquier medio, pero que sea visual y una que esté escrita. Y usted va a escribir un párrafo comparando los dos, comparando su propósito, su estilo, si ambos tienen el mismo punto de vista, qué estilo tiene, si tiene un estilo formal, un estilo emocional, así. ¿Alguna pregunta? No. Ya, el deber, como les digo, este sí se va a tardar un poquito de tiempo, si tal vez no tiene el tiempo suficiente, pues lo hace el fin de semana, no hay problema. Pero eso sí, tiene que ser los dos clases de noticias, tanto la visual que vemos, podemos ver en las redes sociales o en la misma televisión, y uno, la misma noticia que la podemos encontrar en las redes sociales de forma escrita. Vamos a comparar ambas noticias buscando su propósito y estilo. Y al final, si puede, pues me da una conclusión, viendo conclusión personal de qué llegó con las dos noticias. Si está de desacuerdo o acuerdo. Ya si no hay preguntas, nos podemos retirar. Una excelente noche. Muchas gracias, buenas noches. Que pase bien, excelente noche.